¿Se observa bien la pantalla? Bien. Ya sin más dilaciones, gracias a todos por estar aquí. A mí me honra, me llena de orgullo, colma mi corazón que ustedes y yo podemos seguir en este camino del aprendizaje de la filosofía y que un gran ser humano como Gamaliel, quien es pastor, quien es cabeza de familia, hoy nos acompañe con su sabiduría para seguir indagando en lo que es la filosofía. Y como siempre hemos dicho, la filosofía necesariamente te tiene que llevar a Dios, si no, quedamos a mitad de camino. Vamos a estudiar entonces de manos de él quién es Salomón y qué nos aporta filosóficamente. Qué interesante poder ver la filosofía desde otras perspectivas. Así que ya, sin más dilaciones, profesor Gamaliel, gracias por honrarnos a esta humilde y pequeña comunidad con su sapiencia. Toda suya la palabra. Buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir un poquito de lo que hemos estado aprendiendo con ustedes. Y en verdad agradezco muchísimo este espacio de aprendizaje eh, donde he encontrado muchísimo respeto y yo agradezco a los profesores, agradezco al profesor Horacio por manejarse con tanto respeto, donde sabemos que aquí habemos estudiantes de diferentes trasfondos, diferentes creencias, fees inclusive, pero este ha sido un espacio donde hemos adoptado todos una actitud de respeto y de amor unos por los otros, y lo cual yo agradezco muchísimo. Eh, Esta pequeña ponencia es precisamente el resultado de lo que hemos estado aprendiendo en todos en todas estas clases. Y bueno, me pareció interesante escoger a Salomón. Salomón fue el tercer rey de Israel durante los años 900 antes de Cristo. Y él entra en escena después de que al final de la vida de su padre, y me parece interesantísimo porque él empieza su reinado con muchísimos problemas. Su hermano trataba de usurpar el lugar. Y me llama muchísimo la atención la manera en que su padre, al final de su vida, papá David, lo llama en privado y le dice: mira, tienes que esforzarte y ser hombre, le dice. Ahí en primer libro de Reyes podemos verlo. Y esta frase a mí me parece interesantísima porque viendo todo lo que está pasando hoy con la masculinidad y todo eso, creo que es una instrucción que necesitamos seguir transmitiendo, el hecho de ser hombre, la hombría. Entonces, bajo esas circunstancias, Salomón entra en escena. Y bueno, cuando pensamos en Salomón, definitivamente que normalmente pensamos en un rey sabio, pensamos en un gran líder espiritual, en alguien que aportó muchísimo bajo el punto de vista espiritual. Y yo estaba pensando, desde que el profesor me hizo esta invitación para poder aportar algún filósofo, me pareció interesantísimo recopilar algunas ideas que me han surgido a la medida en que hemos avanzado en este curso. Siempre se me viene a la mente pensamientos y conceptos de Salomón, que te digo, los conceptos que vamos a manejar en realidad en la época de Salomón no existían, porque muchos términos que vamos a emplear no fueron implementados sino hasta Aristóteles, muchísimos años después. Sin embargo, los conceptos que hay detrás de esas eh, palabras que vamos a emplear, pues sí estaban muy marcadas. Entonces, yo he seleccionado algunas eh, puntos muy importantes que a mí me parecen importantes a rescatar, que me parece que Salomón aportó ya desde su época. Y me gustaría comenzar con el primero, que es Dios. Como decía el profesor Horacio, la filosofía debe de movernos hacia Dios, lo cual a mí me parece increíble. Y si le parece, profesor, vamos a la siguiente diapositiva.
¿Este de positiva? Sí, en cuanto a Dios, sí. En cuanto a Dios, eh, entiendo que habíamos estudiado que la filosofía originalmente surgió con el propósito de separar el concepto que los griegos, y de antemano digo ya, profesor, si algo de lo que estoy diciendo necesita alguna corrección o algo, por favor, solamente intervenga y con todo gusto. Estudiamos que originalmente la filosofía surgía como con el propósito de separar el concepto que los griegos tenían sobre Dios, y pues la filosofía nace con ese sentido y con ese propósito. Sin embargo, en Salomón me parece que es como que todo lo contrario. En el caso de Salomón es imposible separar el concepto de Dios con su pensamiento, porque Salomón, el origen de su pensamiento y el origen de sus ideas está amarrado con el concepto de quién es Dios. Para él, para Salomón era el fundamento de absolutamente todo lo que él era y todo lo que él pensaba, estaba 100% relacionado con Dios. Entonces, no, en este caso, no se puede hacer esa separación entre el pensamiento y Dios. Entonces, ¿quién era Dios para Salomón? Primero, número uno, la causa eficiente de todo. Sabemos que la causa eficiente es el principio del cambio o del movimiento. Para Salomón, Dios es el origen de todo lo que existe, es el origen del hombre, el que creó al hombre. De hecho, cuando nosotros, yo no sé si alguno de ustedes ha tenido el tiempo de estudiar lo que es el libro de Eclesiastés, los primeros capítulos casi son un paralelismo de lo que son el primer capítulo de Génesis. Hay un paralelismo muy grande entre esos dos, porque para Salomón, Dios es la causa eficiente de todas las cosas. De hecho, eh, profesor, aquí yo cometí un error de referencias. En este diapositiva, todas las referencias son Eclesiastés, no son proverbios. Una disculpa por eso. No hay problema, después lo Este, corregimos. No hay ningún después lo inconveniente. corregimos, sí, después lo corregimos. Entonces, dice Proverbios, Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu creador, dice en los días de tu juventud. Aquí está hablando claramente una referencia a que él reconoce que de Dios proviene la vida, proviene el ser, proviene pues todo lo que vemos, el mundo y el universo, en realidad. Entonces, aunque este término causa eficiente, por supuesto, él no lo manejó porque no existía en ese tiempo, pero podemos ver el principio que hay detrás de sus palabras. Después, el segundo concepto que yo veo muy arraigado en su pensamiento es el concepto de Dios como motor inmóvil. Dice Eclesiastés 1:4-7, dice, una gran generación se va y una viene, la otra, pero la tierra permanece siempre. El sol sale, el sol se pone y no piensa más que en salir de nuevo. Va el viento hacia el sur y luego gira hacia el norte, girando y girando. Vuelve sobre sus giros. Todos los ríos van al mar y el mar jamás se llena. Los mismos cauces que venían, sus caudales, perdón, ha pasado de nuevo su curso. Entonces aquí habla de cómo Salomón observaba toda la creación y veía que todo tenía un movimiento. Observaba, por ejemplo, el ciclo de un día, por ejemplo, cómo el sol salía, aunque no podía percibir el viento, pero tenía el concepto bueno, visiblemente, pero podía sentirlo. Y él veía cómo todas las cosas tenían movimiento, las estrellas, el sol, la tierra girando, todo eso lo veía y él tenía ese concepto de que todas las cosas se movían. Sin embargo, todo eso tenía que ser originado por alguien, un ser que, como lo vimos en las clases, de un motor inmóvil, alguien que sea causa del movimiento, alguien que sea un acto puro, alguien que sea inmutable y alguien que sea causa absoluta de todo movimiento, alguien que no sea movido
movido por nada. Entonces, esto me parece interesantísimo para a la hora de, yo he platicado con muchas personas que son ateas y algo que causa problemas en el pensamiento ateo es precisamente el origen de las leyes, por ejemplo. Y escuché yo sé que este personaje no es muy grato para muchas personas, Emmanuel Danan, una vez yo veía pero yo he escuchado que dice cosas muy interesantes, y una vez lo escuché a él debatir con una persona atea, y lo que dijo a mí me pareció excelente, y yo lo aplico. Obviamente hay cosas que sí me parecen de él un poquito locas, pero él decía que, por ejemplo, para explicar este principio de la inmovilidad de Dios, que eh, Dios no tiene por qué regirse por las leyes que rigen la naturaleza. Y él decía, por ejemplo, si tú creas una maqueta de plastilina, tú no te vas a regir por esas leyes. Entonces, eso me pareció muy interesante. Después, el punto número tres, con respecto a quién es Dios para Salomón, es un ser perfecto que no cambia, no hay nada que añadirle. Recuerdo el concepto que veíamos sobre perfección, precisamente nos enseñaban los profesores que esa es precisamente la definición de perfecto. Y para Salomón, Dios es perfecto porque no cambia, no necesita que se le agregue nada. Y él escribe en Eclesiastés 3:14, dice, vi que todo lo que hace Dios perdura para siempre, no hay nada que añadirle, nada que quitarle. Dios actúa de tal manera que se le respete. Todas las referencias que puse aquí son de la Biblia Jerusalén, que es la versión católica. Para mí no hay ningún problema. La tengo aquí entre mis libros, yo la uso constantemente. Lo menciono por el hecho de ser pastor. Para mí la Biblia católica no tiene ningún problema, y todas las referencias que puse aquí son de la Biblia de Jerusalén. Entonces, para Salomón, Dios es la perfección, Dios es la totalidad, no necesita agregarle absolutamente nada ni quitarle, porque Dios es perfecto. Eso es en cuanto a Dios. En cuanto al hombre, profesor, si podemos ver la siguiente diapositiva. También aquí puse algunos conceptos que obviamente Salomón no los manejó así, porque repito, no existían como que no fue Aristóteles el primero que empezó a utilizar esos conceptos, pero repito, el concepto que hay detrás de ellos sí existe, sí Salomón los pensaba igual. Entonces, en cuanto al hombre, su causa material, y aquí es donde hacía una referencia al Génesis. Aquí Salomón está hablando de lo que eh, estaba escrito en Génesis. Para Salomón, la causa material del hombre es el cuerpo, es decir, el polvo. Cuando Dios estaba hablando con el hombre después de que pecó, Dios le dijo, mira, vas a trabajar con el sudor de tu frente hasta el día que vuelvas a la tierra, pues eres polvo y un día vas a volver al polvo. Entonces, Salomón escribe en Eclesiastés haciendo referencia al cuerpo, haciendo referencia a la causa material del hombre, que es el polvo. En realidad, Salomón dice que todo proviene del polvo, y eso me hace recordar uno de los filósofos que estudiamos recientemente, que tenía el mismo concepto, que todo provenía del polvo. Y bueno, me recuerda mucho el pensamiento de Salomón. Después, número dos, su causa formal para Salomón es el alma. Y dice Eclesiastés 3:11, todo lo que él hace llega a su tiempo, pero él ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Eh, para Salomón, el alma es pues la causa formal del hombre. Y en este caso, Salomón, sabemos que venía de un trasfondo que él tuvo, pues era un rey que tuvo riquezas, tuvo todo lo que un hombre pues puede desear: dinero, fama, riquezas, paz en todas sus fronteras, dice. Eh, pero aún así él
en cuanto al alma, él describe cómo no encuentra satisfacción en todas las cosas que él tenía y para él la verdadera satisfacción del alma es la felicidad buscando hacer el bien, buscando hacer el bien. El hombre encuentra sentido en la vida solamente mediante la búsqueda del bien y para él el bien máximo y el bien total era acercarse a Dios, tener conocimiento de Dios. Número tres, su causa eficiente, pues ya lo expliqué hace un ratito, es Dios. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Y finalmente, la causa final es precisamente el conocimiento de Dios. Eclesiastés 12:13 dice, conclusión del discurso, todo ha sido dicho, teme a Dios y observa sus mandamientos y dice, ahí está el todo del hombre. Para Salomón, la causa final para el hombre es el conocimiento de Dios. Si recordamos un poco las clases sobre este tema que el profesor nos dio, Aristóteles ponía, por ejemplo, la madera, ¿no? Como eh, el material como perfecto para hablar de este tema. Y él hablaba de la causa material, la madera, la causa formal me parece que era la forma, ¿no? de mesa o silla. La causa eficiente, el carpintero, en este caso es Dios. Y la causa final, pues era como una cena o el propósito por el cual la silla o mesa fue creada. En este caso, la causa final del hombre es Dios, el conocimiento de Dios. Si pasamos a la siguiente diapositiva, profesor, por favor. Allí está. No sé cómo voy, profesor, si hay algo que quiera Hasta ahora, corregir no, o corregir, agregar, lo que sea. está perfecto. O al profesor Daniel igual. Daniel lo veo muy concentrado. No, para mí está perfecto. Lo que es la explicación de la causa del hombre, mejor explicado imposible, porque de hecho eso es Aristóteles en una lectura estrictamente bíblica, me parece fenomenal. Un simple detalle, dos simples comentarios para que de paso pueda descansar un poco la voz del profesor Gamaliel. Dos comentarios. Primero, cuando hablamos del inicio de la filosofía está muy discutido, porque algunos sostienen que es con Tales de Miletos que intenta salirse del mitos para ir hacia el logos, salir de la etapa del mito hacia el logos. Para otros, yo soy partidario de esto, para mí el gran primer filósofo fue Parménides, algún día voy a explicar por qué. Para mí el primer gran filósofo es Parménides, así como, como dije que Genofante es el primer teólogo. Pero esto es curioso en todos los filósofos, incluso algunos contemporáneos en algún sentido, ¿no? Que en esa búsqueda de alejarse del mito, es decir, tratar de explicar la realidad ya no desde el mito, sino desde la razón, muchos van a terminar volviendo a un ser espiritual primero. Esto es curioso, digamos, ¿no? Justo hoy a la noche tengo un vivo sobre la fenomenología del espíritu. Queriéndolo alejarse del mito, podríamos decir del relato, de lo místico, porque allí viene el mito de lo místico, van a terminar descubriendo que la única forma racional de entender la realidad es necesariamente apelar a un ser espiritual trascendental único y virtuoso. Muchos filósofos van a llegar a esta conclusión. Así que esos serían como dos pequeños aportes. Ese es un aporte respecto a este salto del mitos a logos que finalmente vuelven a una etapa mística. Y el otro punto es, qué interesante en algún punto, Salomón, yo lo puedo vincular tanto a Aristóteles, esto me parece curioso, lo puedo vincular a Aristóteles, pero también a Heráclito, porque Heráclito no era puro cambio como muchos creen. Él dice, lo aparente cambia, lo aparente se mueve, la materia se mueve, del polvo venimos y hacia el polvo vamos, o sea, la materia está en cambio, pero hay una permanencia que no habla de Arjé, pero le decimos a Arjé en cuanto a este fuego, este espíritu que mantiene constantemente el movimiento. Algunos lo vamos a llamar Dios. Digo, podemos vincularlo tanto a Aristóteles como a Heráclito, al menos en mi lectura. No sé, Daniel, si coincidirás en esto o no. Y Sí, volvemos con... justo iba a decir que la frase esa donde habla de los ciclos naturales, ¿no? Del día y la noche,
del agua que va al mar y nunca se termina de llenar el mar porque sospecha de alguna manera que esa agua retorna a los ríos, ¿no? Aunque quizás no comprendiera el mecanismo completo, pero los ciclos naturales estaban visibles para ellos, no eran tontos, era gente formada. Hay que tener en cuenta que, bueno, Salomón no sé de qué año será, justamente le iba a preguntar a Gamaliel de qué año se calcula que es este texto, pero hay que tener en cuenta que también los filósofos presocráticos aprendieron mucho de los egipcios. Se menciona, ¿no? Los viajes que hacían a Egipto. El pueblo de Israel también pasó por Egipto, o sea, hay conexiones que me parece que hay que tener en cuenta porque había como una sabiduría general, ¿no? Pero claro, los judíos tenían esta ventaja de no ser politeístas, entonces ya de entrada no tuvieron que hacer todo este esfuerzo intelectual de comprender que hay un solo Dios, sino que eso ya les venía dado por la fe, ¿no? Y otra cosa que quería comentar es que me pareció muy interesante esto de que la causa eficiente y la final coincidan, ¿no? Porque de hecho es lo que sucede también para Aristóteles con que, bueno, sí, el fin de la mesa es hacer la cena, pero ¿quién la va a usar? El hombre. ¿Y quién la creó? El hombre. Entonces, causa final y eficiente son la misma causa, ¿no? Y eso se generaliza al orden de la naturaleza, ¿no? Eso nada más. Pero sería interesante saber en qué año fue escrito esto, ¿no? Si es que existe evidencia al respecto. Volvemos con Gamaliel. Sí, muy bien. Gracias, profesores. Eh, bueno, Salomón es del año 900 antes de Cristo y sí, efectivamente, los hebreos pasaron 400 años viviendo en Egipto, así que muchos de sus pensamientos tienen mucha influencia de Egipto, incluso la manera en que trataban a sus muertos y todo eso, los embalsamaban, bueno, eso lo aprendieron de Egipto, sí, efectivamente. Bueno, el siguiente punto que me parece interesantísimo de Salomón es su concepto de sabiduría. Él entiende la sabiduría como el arte de vivir bien. Me recuerdo muchísimo cuando estudiamos el tema de lo que es la ética. Me parece que aunque no existía ese concepto de ética, pero me parece que aquí está un buen fundamento para hablar la ética, o hablar de ética en Salomón. Y él escribe, por ejemplo, un libro completo que es una colección de proverbios que él dedica a su hijo. Por eso es que muchos de los proverbios empiezan así: escucha, hijo mío, ¿no? Porque un libro de consejos para su hijo. Y la introducción a los proverbios dice así: estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que con ellos adquieran sabiduría y educación y entiendan las palabras que abren la inteligencia. Es decir, para, para Salomón, todo hombre está dotado con una porción importante de inteligencia, pero que tiene que abrirse, se tiene que abrir y para él la sabiduría es lo que abre esa inteligencia. Y bueno, ya hay, me parece que dos clases donde el profesor Daniel nos habló de la inteligencia y de la voluntad. Así que no me voy a meter ahí porque pues qué mejor que ellos repasar esas clases, ¿no? Qué mejor que el profesor Daniel. Dice, para dar lecciones de buen juicio y allí llegan a ser justos, honrados y leales. La gente sencilla aprenderá a juzgar bien, los jóvenes se instruirán, su espíritu se abrirá, que el sabio escuche, ganará en saber, el hombre inteligente sabrá dirigir a los demás. Hay hay un relato en Primero de Reyes también, donde Salomón está a punto de empezar su reinado y ejercer como rey. Y hay un relato como Dios se le presenta y empieza a hablar con él y le dice: Salomón, dime qué quieres, qué quieres que te dé, lo que tú me pidas, te voy a dar. Y Salomón dice: pues, ¿qué más te puedo pedir? Si estoy a punto de comenzar esta carrera, estoy a punto de dirigir a tremenda nación, pues lo que quiero pedirte es sabiduría para conducir a este pueblo, a toda esta nación. Y bueno, el concepto de sabiduría que Salomón propone es precisamente
lo que para nosotros es la ética, el arte de vivir bien. Y para Salomón lo que abre la inteligencia precisamente es la sabiduría. Después, número dos, se entiende la sabiduría como algo que se tiene que buscar, se tiene que encontrar. Eclesiastés 1:13 dice, he aplicado mi corazón a investigar y explorar con la sabiduría en cuanto, acá se debajo del sol, dice, bajo el cielo. Aunque Salomón pide ese don y ese regalo a Dios, el don de la sabiduría, eso es algo que él tuvo que buscar y tuvo que desarrollar, es decir, no es algo que simplemente se nos da o que simplemente Dios le dio. Más adelante, y eso en el medio en el que yo me desenvuelvo, hay una idea muy arraigada, y esto nace de un concepto que está en el Nuevo Testamento, donde hay un versículo que dice, el que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios y Dios se la dará abundantemente, dice. Y en el medio donde yo me desenvuelvo, esto se ha utilizado como una manera para relajarse de cierta manera. Y yo no apruebo para nada ese pensamiento y yo no, eh, entre lo voy a decir así, entre los protestantes, yo soy una especie como rara porque suelo ir en contra de muchos conceptos que están muy arraigados dentro del protestantismo. Y esta es una de ellas, la idea de pedir a Dios prácticamente manipularlo para que Dios, esa idea de conceptos que se usan mucho, que como decretar, pedir. No, yo veo aquí en Salomón que una responsabilidad nuestra es usar nuestro intelecto, usar formarnos. Por eso es que yo estoy aquí, tratando de formarme porque yo quiero adquirir conocimiento, quiero que, como dice aquí, quiero que mi inteligencia se abra por medio de la sabiduría. Y no es algo, yo siempre digo, donde quiera que ando, que Dios no premia la pereza. Sí, está bien pedir a Dios y orar, pero siempre haciendo nuestra parte, ¿no? Hay gente que a mí me ha dicho, tú no tienes fe, o tú no crees en la oración, porque digo, bueno, eh, por un lado tenemos que orar y por otro lado, o rezar, y por otro lado tenemos que hacer lo que en nuestra posibilidad que es formarnos. Y es un concepto que me gusta mucho del libro de Agustín Laje, donde él habla lo que la iglesia ha cometido ese error, ¿no? De relajarnos en algunos lados pensando y él lo dice así en sus conferencias, pensando que la oración va a resolver todo, y hay cosas que la oración simplemente no va a resolver. Nosotros tenemos que accionar, y en cuanto a la sabiduría, nosotros tenemos que poner nuestra parte y tenemos que buscarla, tenemos que trabajarla constantemente, y es lo que dice Salomón. Después, como número tres, que me parece también muy interesante, es que Salomón eh, entiende de la sabiduría y hay algo superior a ella. Y él escribe en Eclesiastés 2:4, 14-16, dice, el sabio tiene los ojos abiertos, mientras que el tonto camina en la oscuridad. Pero también sé, para todos no hay más que una misma suerte. Me dije, si la suerte del insensato es también la mía, ¿qué ha ganado la sabiduría? Y también esto he visto, que uno se afana por nada, pues a la larga no se acuerdan más del sabio que del tonto. Si todo recuerdo ha de perderse en el futuro, ¿cómo hablar de sabiduría y locura? Bueno, para mí en estas frases, Salomón está reconociendo que hay algo que es superior a la sabiduría en sí, es decir, no lo es todo, la sabiduría no lo explica todo, porque incluso un sabio como él no puede discernir la diferencia entre un justo y un malo. Entonces, para Salomón, el concepto más elevado de sabiduría es Dios mismo.
y me parece interesante también mencionarlo. Eso es con respecto a la sabiduría. Otro tema que me pareció sumamente interesante de Salomón es el concepto del tiempo. Si le damos a la siguiente diapositiva, profesor, por favor. Ahí estamos. El siguiente que es el del tiempo. Ahí está. Eh, Aquí yo concuerdo mucho con Salomón. Para mí, desde mi perspectiva, yo no creo que exista el tiempo. Ahorita les voy a explicar por qué para mí no existe. Pero para Salomón no existe el tiempo, es inexistente. Dice Salomón, lo que ya es, lo que será ya, perdón, dice, lo que es ya existió, lo que será ya fue. Dice, Dios va a rebuscar en lo que ya pasó. Eh, para mí, yo interpreto estas frases como que Salomón no, el concepto del tiempo no existe. Para mí, yo concuerdo con eso, para mí el tiempo no existe desde el momento en que nosotros somos seres en los cuales Dios ha puesto eternidad, lo leímos somos trascendentales, o sea, después de esta muerte hay algo que trasciende. Y para mí la manera en que yo veo el tiempo, eh, es que no existe. Y eso nos lleva, para poderlo explicar, nos lleva al siguiente punto que yo puse aquí. Para mí, el tiempo, como lo ve Salomón, es simplemente un sistema de organizarnos mientras estamos en este mundo. Salomón dice, hay bajo el sol un momento para todo y un tiempo para hacer cada cosa. Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para plantar, etcétera. Tiempo para todas las cosas. Pueden leerlo después, si quieren, en Eclesiastés 3. Disculpe, hablando de tiempo, profesor, nos quedan 3 minutos. Recuerden que seguimos por el mismo link, pero es para que sepa que Ok, nos quedan 3 minutos. ok, voy a tratar de apurarme un poco más. Y bueno, el concepto del tiempo para mí es inexistente. Simplemente para mí el tiempo es un sistema que nos permite organizarnos. Sabemos que vivimos en tiempos de 24 horas, ¿verdad? Cada día tiene 24 horas. Y para mí el tiempo no es más que eso, una manera de organizarnos. Pero una vez que morimos, el tiempo deja de ejercer poder sobre nosotros porque ya no más estamos limitados por el tiempo. Entonces, para mí, yo concuerdo con Salomón en este punto. Para mí el tiempo no existe, existe solamente para medirnos. Yo no sé si alguno de los profesores quisiera hacer un aporte sobre este punto. Sobre el tema del tiempo, y justamente porque nos quedan 3 minutos en esta clase, ya lo vamos a profundizar con San Agustín, que va a coincidir con Platón en cuanto a que el tiempo es la sombra de la eternidad. Es básicamente, incluso tomando algún elemento de Aristóteles, como que el tiempo es la medición del movimiento, se mueve la materia, y la materia, por definición, es aquello que se corrompe. En la eternidad es lo que es. Incluso si uno profundiza en el concepto del tiempo, yo soy parte de esta tesis, per se no tiene carga ontológica, per se. De hecho, si uno observa qué es el tiempo, el pasado no es, el futuro no es. Entonces es un constante presente. Es complejo, uno diría, pero justamente nos quedan 3 minutos en la sala de Zoom. Sí, justamente yendo de la idea de Salomón, es una forma de organizar, pero como carga ontológica, a mi criterio, no la posee. No sé, profesor Daniel, si usted discrepa o tiene otra visión al respecto. No queda mucho tiempo, pero hablando del tiempo, es complejo el tema. Creo que desde el punto de vista de la eternidad no tiene sentido el tiempo. Ahí está la cuestión. Desde el punto de vista de nosotros que somos seres finitos y mortales, sí. Pero a mí me hace pensar en dos cosas. No sé si hay tiempo para desarrollarlas, pero si no, después a la vuelta. No, una que, bueno, la primera frase me recuerda la idea de que todo está escrito, ¿no? Que es recuperada por el Corán, por ejemplo, ¿no? Todo ya está escrito para Dios. Y la segunda, y una frase anterior que vimos, me hace recordar a Marco Aurelio, porque me parece que es como una reflexión de alguien que ha pasado todas, y ha visto todo, y todo le parece vano, ¿no? Todo este mundo es vanidad, y me parece que apunta un poco a eso, ¿no? A esa perspectiva, más que a una cuestión ontológica, a la cuestión del sabio que advierta que todo va a pasar y que ¿qué va a quedar de todo esto? Nada, ¿no?
poco de eso. Creo que sí, hubo tiempo. Hubo tiempo. Usted, profesor Bien, Gamaliel. bien, finalmente ya el último concepto que quería compartirles es el concepto de la muerte. Igual si se corta ya, en la siguiente ronda terminamos. Sobre la muerte, Salomón entiende que hay trascendencia más allá de la muerte. Creo que eso es algo muy, muy, muy interesante. Para Salomón, el fin de la vida en este mundo es simplemente el inicio de algo mejor. Entonces, Salomón describe que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Eso quiere decir que una vez que morimos, eh, hay algo más allá de la muerte. Número dos, entiende que la muerte es una lección para los vivos y pues nos ayuda a reflexionar sobre el fin. Creo que si eh, pudiéramos todos reflexionar sobre cuál es nuestro propósito mientras que estamos aquí, creo que nos ayudaría muchísimo a tomar mejores decisiones y, bueno, definitivamente tener una visión, una mejor visión de la vida. Y número tres, entiende que la muerte es el inicio de algo superior, o sea, por eso en un pasaje ahí mismo en Eclesiastés, Salomón dice que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, haciendo una referencia a que